Libro de Efesios, capítulo 5, gloria al Señor. Y del capítulo 5 del libro de Efesios vamos a estar leyendo el verso 15. Efesios, capítulo 5, verso 15, dice así la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, tu bondad para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo inunde nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, y en esta noche, mediante tu palabra, tú nos des, Señor, la dirección correcta para nuestra vida. Venimos a sentarnos a la mesa, Señor, para decirte que nos des nuestro pan cotidiano, ese pan espiritual que hace fortalecer al hombre interior, Señor. La luz de tu palabra alumbre nuestro camino, sea ella lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Hemos leído del libro de Efesios, capítulo 5, verso 15. Y usted observe que este pasaje que nosotros hemos leído, del verso 15 de este libro de Efesios, le antecede el verso 14 del cual hemos estado nosotros viendo la última reunión, cuando el Señor decía: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y dijimos que una cosa es cuando la persona ya está muerta, ya no hay nada más que hacer a no ser que el Señor, como con aquella niña de 12 años, haga el milagro de la resucitación. Cuando le dijo a sus padres que lloraban porque le informaron que su niña ya estaba muerta, él dijo: no está muerta, sino que duerme. Y cuando llegó el Señor, la Biblia dice que hizo el milagro de la resucitación, y esa niña se despertó de su letargo, de su sueño, y fue entregada a sus padres. Entonces nosotros vimos este pasaje donde el Señor dijo: despiértate tú que duermes. Y acá nosotros leemos: aprovechando bien el tiempo, porque nosotros podemos perder el tiempo de nuestra vida durmiendo. Podemos perder el tiempo de nuestra vida. ¿Sabe cuántos pierden el tiempo durmiendo? ¿Sabe cuánto hay que se levantan, pierden su tiempo, se levantan a las 11, las 12, la 1, pierden su tiempo y no se dan cuenta y dicen: no, sí, yo me levanto tarde, y no viven la vida? Entonces pasan un mayor porcentaje, un buen tiempo de su vida durmiendo. Y nosotros miramos acá que dice: despiértate tú que duermes. Hay un lapso, según los médicos, un lapso donde la persona puede descansar 8 horas, decían antiguamente. Luego fue bajando 6 horas, que con 6 horas una persona podía descansar y luego estar bien ya para comenzar a trabajar. Pero cuando se excede esas cosas y se va y duerme, la vida se le va durmiendo, porque la vida no se detiene. La vida no se detiene. Sigue la vida, usted duerme y su vida se le está yendo como una pavita que se está volcando el agua, y la vida se va, y la vida se va, y la vida se va, y cuando se dé cuenta va a caer la última gota. Y cuando caiga la última gota de su vida, se cierra un libro, el libro de la vida, y va a descansar hasta que entre en los sucesos que Dios ha establecido para el hombre que muere. ¿Cómo está establecido? Que el hombre viva, dice, una vez
dice muera y luego vaya a juicio. Así ha establecido el Señor. Entonces nosotros leímos este pasaje donde dice, mirá pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Esa palabra tiempo es un período determinado durante el cual se desarrolla un acontecimiento. En este caso habla del tiempo de la vida. Nadie sabe el tiempo de su partida, nadie lo sabe. Uno estimula, piensa que parece como que nunca va a partir, y el hombre muchas veces vive como si nunca fuese a morir, y como vive como si nunca fuese a morir, parecería ser que nunca se va a encontrar con aquel que dio la vida al hombre y que le puso un camino, y que va a tener que rendir cuenta a aquel que justamente le dio la vida. Entonces vive una vida loca, una vida apartada, separada de Dios, sin darse cuenta que ese día repentinamente va a llegar, repentinamente. Por eso es que el apóstol dice, aprovechando bien el tiempo. Nadie sabe el día de su partida. Hubo un salmista que él oraba a Dios y decía así. Mire lo que decía en el Salmo 39, verso 4. Decía así: hazme saber, oh Dios, mi fin. Como diciendo, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Partiré joven? ¿Partiré en edad adulta? ¿Partiré en ancianidad? ¿Cómo partiré? Hazme saber, porque ese tiempo está escondido solo en Dios. Solo en Dios. Ninguno de nosotros sabemos ese momento que nosotros tenemos que partir, tenemos que irnos. Entonces el salmista decía así: hazme saber, oh Señor, mi fin, y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Entonces dice, mi edad, me doy cuenta que mi edad es como nada delante de ti. Porque usted compare lo que es la vida del hombre con la eternidad. Dios es eterno, Él habita en la eternidad, no tiene principio ni tiene fin. Y Él dice, mi edad delante de ti es como nada. Usted mide la vida del hombre y mide la eternidad y va a ver que es como una pequeña arenita en medio de la arena del mar. Una pequeña arenita, como una estrellita en medio de la inmensidad del cielo, donde tiene cientos, millones de estrellas que usted extiende su vista y están por todos lados. Bueno, así es la eternidad, y la vida del hombre es tan pequeñita, tan chiquitita, que dice el salmista, mis días, dice, son como nada. Entonces usted mira su vida presente y la eternidad, y si yo le digo, ¿cuál elegiría usted? Usted dice, bueno, yo elijo la eternidad porque es larga. Y mira, compara la eternidad con la vida del hombre pequeñita y dice, no es nada. Pero sin embargo, en esta vida pequeñita que nosotros tenemos y estamos viviendo ahora, se determina el destino final de nuestra alma, de la eternidad. ¿A dónde iremos cuando dejemos nuestro cuerpo mortal? ¿A dónde iremos? ¿Iremos a la eternidad a estar con Dios, o iremos a la eternidad a estar en el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles? Entonces nosotros miramos hacia adelante y miramos al presente y decimos, esta vida pequeñita no es nada en comparación de la eternidad. Sin embargo, en este día, en esta vida se determina nuestro destino según la decisión que nosotros hagamos.
según nuestras decisiones, lo que nosotros podamos decidir. Podemos decidir cielo, podemos decidir infierno. Nosotros decidimos qué hacemos, hacia dónde vamos a ir. Vamos a buscar la ayuda de Dios porque no quiero vivir la eternidad separado de Dios, o vamos a buscar, hermano, el estar separado de Dios y vivir una vida de dolor y de sufrimiento en un lago que arde en fuego y en azufre. Esta vida determina el fin del alma, hacia dónde va. El salmista decía, hazme saber cuál es mi fin. Claro, si la persona supiera cuándo va a partir, pasado mañana, no, bendito Padre, yo te pido perdóname y entonces arreglo todas mis cuestiones y todos mis asuntos, pero ¿quién sabe cuándo va a partir? Por eso él les contaba en una oportunidad de esa hermana que le dio un ataque al corazón y cuando sintió que ya la vida se iba, empezó a orar a Dios. Yo te pido perdóname, Señor, me voy a portar bien con mi marido, no lo voy a hacer renegar, no le voy a hacer la vida imposible. Con los hermanos también le hago la vida imposible, pero yo te pido perdóname, Señor, ayúdame, voy a hacer las cosas bien. Tarde. Se cerró el libro de la vida y partió para dar cuenta a Dios. Entonces, cuando se cierra ese libro, ya no hay forma de volver a reescribirlo. Quiere decir que el libro de nuestra vida, de cada uno de nosotros, se va escribiendo y está acá en la tierra. Dejamos esta tierra y vamos a la presencia del Señor. Todas las almas, buenas o malas, delante de Dios, a su determinación. Entonces el salmista decía así, hazme saber, oh Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, cuántos días voy a vivir. Sepa yo cuán frágil soy, me dé cuenta que estoy frágil. Hoy voy a dormir y mañana quién sabe si me voy a despertar o si me voy a levantar, ¿qué va a pasar? Sepa yo cuán frágil soy. Diste a mis días, porque algo reconoce él, diste a mis días término corto, chiquitito. Y mi edad es como nada delante de ti. Como nada, como nada. Pero algo bueno tenía él, se daba cuenta que un día tenía que partir. Por eso decimos, hay personas que viven como si nunca fuesen a morir. Y yo vivo, y la vida loca, yo vivo. Parecería ser como que nunca van a dejar esta tierra. Pero ese día cae de repente en la persona y sin darse cuenta, se acaban los días de su vida en la tierra. Entonces el apóstol dice, aprovechando bien el tiempo, período determinado durante el que se desarrolla un evento o un acontecimiento. En este caso, el período de nuestra vida en esta tierra. Estamos de paso. Estamos de paso en esta tierra, venimos, nacemos, crecemos, se abren los ojos de nuestro entendimiento y decidimos a quién seguir. Seguir a Dios, seguir su dirección, irnos al cielo con Él o desechar a Dios, seguir en los designios de nuestro mal corazón y acercarnos a la eternidad sin Dios, lejos de Dios, un lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. En esta vida nosotros decidimos nuestro destino, nosotros lo decidimos. Dios no quiere que ninguno se pierda, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para que Él dé la vida por todos los hombres. Y la Biblia dice, y por todos murió, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero depende de los hombres, de su decisión, vivir o morir. Le presenta a Dios dos caminos, el camino del mundo, el camino lejos de Dios, en oposición a Dios, o el camino de la vida, el camino del Señor que lo acerca a Dios y lo lleva al cielo. Entonces la persona decide, usted decide, tiene libre albedrío para elegir. Cuando usted elige a Cristo, se acabó, ahora es un siervo del Señor Jesucristo y su albedrío ya le pertenece al Señor, pero mientras tanto usted decide
decide a dónde ir. Decide cielo o infierno. ¿A dónde ir? Decide Cristo o el maligno. Usted decide. Dios no quiere que se pierda. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Pero la decisión está en la persona. La persona decide cuál es su destino. Y según su decisión, en este pequeño periodo de vida que tiene en esta tierra, va a ser el destino eterno, según su decisión. Por eso Dios ha puesto siempre hombres entendidos en cuanto a cuál sea la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el libro de Crónica, en Primera de Crónica, capítulo 12, verso 32, el cronista dice lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendido en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Mire qué bendición tener a alguien que es entendido en los tiempos, alguien que tiene una visión más distante que la que tienen los demás, que entiende las cosas que son de Dios y que sabe lo que tiene que hacer el pueblo de Israel para que le vaya bien. Y no solamente que ellos saben, sino que Israel sabe que ellos son entendidos. Y como sabe que son entendidos, este grupo de personas y de hermanos, dice, sus dichos siguen todos sus hermanos. ¿Sabe que lo que le está diciendo es verdad? ¿Usted se da cuenta que lo que estamos hablando es verdad? Ojalá se dé cuenta que lo que estamos hablando ahora, esto es verdad, que es así, que van a venir los tiempos de tener que abandonar esta tierra y entonces ya no va a haber forma de corregir ya el pasado. Podemos ahora corregir lo torcido, lo que salió fuera del camino lo podemos meter hacia adentro, pero marchar sin haber estado a cuenta con el Señor, marchar de esta tierra y separarnos de esta tierra sin haber tenido paz con Dios, eso es tremendo, eso es tremendo. Es tremendo no haber alcanzado la paz con Dios, tener una paz con Dios que solamente se alcanza mediante la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. La fe en nuestro amado Señor Jesucristo nos llevó a tener paz con Dios y esa fe nos llevó a congregarnos y el congregarnos nos llevó a perfeccionarnos porque hemos escuchado y escuchamos a hombres que son entendidos en los tiempos, y que saben esos hombres lo que tiene que hacer Israel para que le vaya bien. Y como saben lo que tiene que hacer esos hombres para que le vaya bien, todo Israel sigue en sus consejos porque saben que eso es así. Quiere decir que si usted es sabio, usted tiene que pensar hacia dónde voy a ir. Y si usted es sabio y mirar esta vida y ver la eternidad, tiene que saber qué elección tiene que hacer, porque según la elección que haga en esta vida, va a ser el destino futuro que tenga. Según la elección que haga en esta vida. Entonces nosotros miramos de Israel, de los hijos de Isaacar, había 200 principales entendidos en los tiempos. Ahora, nosotros miramos en este libro de Efesios a un varón entendido en los tiempos. Pablo era entendido en los tiempos. Él podía ver y mirar lo que iba a ocurrir hacia el futuro. Por eso hemos estado viendo, despiértate tú que duermes. Va a sonar la trompeta y va a estar dormido. Va a sonar la trompeta y un pueblo se va a levantar para ir con el Señor. Va a sonar la trompeta, 2 estarán en la cama, uno será tomado, el otro será dejado. Y cuando abra sus ojos no va a encontrar al pueblo de Dios, porque el cuerpo de Cristo se lo llevó la cabeza, su Señor. Entonces el apóstol, él dice así, verso 15 de este libro de Efesios. Mirá pues con diligencia
cómo andéis, como diciendo, dense cuenta, miren, despierten, no duerman más, no sigan durmiendo en pensamientos e ideas humanas, despiértense hacia Dios, despiértense hacia la búsqueda del Señor, despiértate tú que duermes, porque si abre los ojos y empieza a pedir la ayuda del Señor y empieza a decirle, busca a tu siervo, yo quiero levantarme, yo quiero caminar, yo quiero andar contigo, ayúdame, y le pide ayuda al Señor, seguro que la mano poderosa de Dios va a operar en la vida de los que le claman, porque Él es el que dice, clama a mí, yo te responderé. Me siento adormecido y yo quiero despertarme, me siento adormecido y parece que las cosas me están llevando, lo humano me arrastra, lo humano me lleva, ayúdame, y usted pide ayuda, Señor, ayúdame, busca a tu siervo, y seguro que el auxilio de Dios va a venir, seguro que va a venir. Por eso Pablo dice, mirá, como diciendo, examinate a ti mismo si estás en fe. Examinaos a vosotros mismos si estás en fe. ¿No sabéis si Cristo habita en ustedes? ¿Lo ven a Cristo dentro de ustedes? ¿Sienten que el Señor está dentro de ustedes? Examínense. ¿O hay dentro de ustedes un vacío? Y el que tendría que estar adentro como el dueño está afuera y tiene que llamar desde afuera para que le abran. Y Él es el dueño. Si él tiene que llamar para que le abra, significa que no es el dueño de ese lugar. El dueño no llama para que le abran. Él tiene la llave. Tiene la llave, abre y entra. No dice permiso. Él abre y entra. ¿Por qué? Porque es el dueño. Sin embargo, dice, he aquí estoy a las puertas y llamo. No estaba adentro. Sin embargo, Él ha venido para que Cristo habite por la fe dentro de nuestro corazón, habite. Y si Cristo habita por la fe dentro de nuestro corazón, entonces las riendas de nuestra vida las tiene Él. Cuando habita Cristo, Cristo nos lleva. Cuando habita Cristo, Cristo nos ilumina. Cuando habita Cristo, Cristo nos acerca a Dios. No nos aleja de Dios, nos acerca al Señor. Nos lleva a amar a Dios. Él, el que enseñó de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo no le amará a nuestro amado Señor? Y el mismo Señor que le ama, si habita en nosotros, nos lleva a amar a Dios. Entonces nos lleva a poner a Dios primero en el listado de nuestra vida. Nunca vamos a cambiar al Señor por otra cosa. Vamos a poner al Señor primero en el listado de nuestra vida. Por eso es que Pablo dice así, miren, fíjense, miren con diligencia cómo están andando, cómo están caminando en el Señor. ¿Cómo están caminando? Hubo un varón al cual el Señor le dijo, pero tengo contra de ti que has dejado tu primer amor. Dejaste tu primer amor, ese impulso que tenía para servir a Dios, ese impulso que tenía para llevar a cabo la obra del Señor, ese impulso, dejaste el primer amor y se inclinó hacia otra cosa y queda el Señor. Su inclinación a otra cosa lo llevó a estar tibio, lo llevó luego de tibio a estar frío, y luego de estar frío solo los muertos están fríos. Y dijo el Señor, tiene nombre de que vives pero estás muerto. Frío. Un muerto está frío. Un muerto reciente está tibio. Pero un vivo está ferviente. Un vivo da gloria a Dios. Un vivo se mueve en la presencia del Señor. Un vivo se acerca a Dios para ofrecer sacrificio de alabanza. Está vivo, vive. Por eso dice, mirá, como diciendo, analícense a ustedes mismos, mirá con diligencia cómo anden, fíjense en ustedes, no analicen a los demás, analícense ustedes mismos cómo están delante del Señor, analícense a ustedes mismos, ¿qué tal cantidad de fuego hay dentro suyo? ¿Es un pábilo que está echando humito o es una llama de fuego ardiente? ¿Qué hay dentro suyo? Porque sus ministros son ministros de llama ardiente. No son pábilos. Jesús vino a los pábilos, es decir, como a las velitas que están humeando porque se le apagó la llamita, vino a encenderla.
Porque eso se está muriendo, está echando humito porque se está muriendo ya. Entonces vino el Señor a avivarla, y Él puede avivar y encender la llama dentro del corazón del que le pide, del que quiere, de aquel que eleva su voz. Busca a tu siervo, yo quiero, enciende mi vida espiritual, yo quiero, despiértame de entre los muertos, yo quiero, clama a mí, yo te responderé. Dios responde. Cuando se le clama y se le pide, Dios responde. Por eso dice el apóstol: mirá pues con diligencia cómo andéis. Fíjense en cómo están caminando, cómo están andando, qué tanta llama hay dentro del corazón, qué tanto deseo de servir hay dentro de su alma, qué tanto deseo del Señor. ¿Tiene su alma sed de Dios? Dijo el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Alguien puede decir: yo ya tomé del agua, gloria a Dios, pero ¿no le parece que hay más? Sale un río de agua de mí, amén. ¿No le parece que podría salir un mar? ¿Para qué conformarse con lo que tiene? Si hay más, todavía hay más. No se ha cortado el brazo del Señor para dar, para operar, para obrar. No se acortó la mano del Señor, no se acortó. Por eso dice el apóstol: mirá con diligencia, que tiene que ver con ser diligente, que hace las cosas con interés. Está interesado en las cosas que son del Señor, en las cosas que son del Espíritu, en las cosas que son de Cristo. Está interesado. Mira con diligencia, diligente, que hace las cosas con interés, que hace las cosas con esmero, no así nomás, con esmero, que hace las cosas con rapidez y con eficacia. La oración eficaz del justo puede mucho. Hace las cosas con eficacia, con certeza, con seguridad, porque es diligente. Entonces dice el apóstol: aquel que es entendido en los tiempos y que sabe lo que pueda y lo que debe hacer el pueblo del Señor. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necio. Persona que insiste en sus propios errores. Está equivocado. Dios ilumina mediante la palabra de Dios, porque la palabra es lámpara para nuestros pies y es lumbrera a nuestros caminos. Ilumina los ojos del entendimiento. Pero el necio insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas. Está equivocado. La palabra que es lámpara ilumina los ojos del entendimiento, pero él insiste en sus propios errores, demostrando con ello poca inteligencia espiritual. Inteligencia carnal puede ser mucha, pero inteligencia espiritual, demostrando con la forma como anda, poca inteligencia espiritual. Mirá pues cómo andéis con diligencia, mirá pues con diligencia cómo andéis, no como necio, persona que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. No como necio, sino como sabio, persona que posee conocimiento amplio y profundo adquirido mediante el estudio. ¿El estudio de qué? El estudio de la palabra de Dios. Nosotros hemos dicho, nosotros mandamos a nuestros niños y aún grandes van a la escuela secular, a la escuela del mundo, para que le enseñen los números y las letras, ellos. Pero nosotros venimos a la presencia de Dios, delante del gran maestro, el príncipe de los pastores, para ser enseñados por él en cuanto a la perfecta voluntad del Señor. Es decir, nosotros venimos para aprender mediante el estudio de la palabra de Dios y tener conocimiento amplio y profundo de cuál sea la buena voluntad de Dios para nosotros. Por eso dice
no como necios, aquellos que no importa lo que dice Dios, ellos siguen con su propia idea, sino como sabios, como personas que poseen un conocimiento amplio y profundo adquirido mediante el estudio, que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y en sus decisiones. ¿Qué es lo que muestra en sus actos y en sus decisiones? Muestra buen juicio, prudencia y madurez. Sabio, una mujer sabia, un hombre sabio que se da cuenta de su situación de tibio y quiere ser ferviente. Un hombre sabio que se da cuenta que está durmiendo entre los muertos y él quiere despertarse. Un hombre, una mujer sabia que está caída y quiere levantarse y ponerse de pie para servir al Señor. Un hombre sabio que toma buena decisión como Mateo. Sígueme. Y Jesús siguió, dejó lo que estaba haciendo y se fue detrás del Señor como un hombre sabio, como sabio. Se fue detrás de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. No se fue detrás del sentimiento, porque el sentimiento le diría, y no, quédate, mirá, platita, vas a tener más platita. Si te va a perder este negocio, gran negocio, ¿cuánto dinero te entra? Entonces había una lucha contra el sentimiento y el llamado de Dios. Él escogió la buena parte. Gracias a eso que tenemos el Evangelio según San Mateo. Gracias a eso que tenemos un hombre pecador desechado por los hombres, que Cristo lo hace apóstol. Y gracias a eso que tenemos un desechado por los hombres, llamado por Dios, hecho apóstol de Él, que es enviado a restaurar. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio, enviado a restaurar. Lo inservible, lo que para los hombres no servían para nada, lo que no daban un centavo por ello. Y la Biblia dice, Dios escogió. ¿Escogió Dios lo inservible para los hombres? ¿Escogió Dios? Sí, lo escogió Dios para mostrar a lo que son que no son nada ante la obra de Dios en un hombre que ha creído y se ha entregado en sus manos. Entonces dice el apóstol, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio. No como necio, como los que insisten en sus propios errores, sino como sabio, como aquellos que tienen un conocimiento amplio y profundo y muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque estos días son malos. Estamos en los tiempos de la época de Noé y estamos en el tiempo de la época de Sodoma y Gomorra. Estamos en los últimos tiempos, donde la maldad se desplaza y se desparrama por todo lado, y donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, porque ya no pueden discernir de su mano derecha ni de su mano izquierda. Deme la mano derecha y no sé cuál es, no pueden discernir ya. Sin embargo, Dios nos sacó de esa posición de pecadores con destino final, el infierno, nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos lavó, nos limpió, nos santificó, nos justificó y nos glorificó y nos dio un destino eterno, el cielo. Allá vamos lo que hemos creído. Por eso, gracias al Señor, por los hombres entendidos que Dios nos ha dado y que saben lo que tiene que hacer el pueblo de Dios para que no fracasen en este viaje que está haciendo en este pequeño periodo de vida que posee. Entonces dice el apóstol en el verso 16, aprovechando bien el tiempo, aprovechemos el tiempo. ¿Cuánto nos quedará de la vida? ¿Quién sabe cuánto le queda? Usted me pregunta a mi pastor, ¿cuánto le queda? No sé, mi vida está en el Señor. Miramos a un niñito y decimos, ¿cuánto le queda? No sé, la vida está en las manos del Señor. Dios no nos reveló eso. Está cerrado, está oculto en su sola voluntad, como la venida de Cristo. ¿Quién sabe la fecha, el día y la hora? Nadie lo sabe, todo está escondido en Dios. Nuestra vida está escondida en Dios.
Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nuestra vida que ahora está escondida en Dios, seremos manifestados juntamente con Él. Lo que hemos creído, lo que hemos recibido al Señor. Entonces el escritor dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días estos son días malos. Si nosotros nos dejamos arrastrar por el mundo lo va a llevar, lo va a ir apartando, lo va a ir separando. Es como la palabra del Señor habla en el libro de Números, que cuando Israel llegó a un lugar, dice, los hijos de Israel fornicaron con las hijas de ese lugar, y ellas los llevaron a ellos a adorar a Baal y a comer de lo sacrificado a los ídolos, cosa que Dios le había dicho que no tenían que hacer. Entonces, mire cómo la desobediencia hacia Dios lo va llevando hacia lugares más profundos. No fornicará. No importa, no pasa nada. Nosotros fornicamos, no pasa nada. El mundo dice, no pasa nada. El mundo dice, ¿cómo? ¿Vos no haces eso? Sos un tonto, sos una tonta. No, ¿cómo que no vas a hacer eso? Porque llaman a lo malo lo llaman bueno. Sin embargo, dice Dios que no. ¿Por qué? Porque una cosa lo va a llevar a otra. Israel fornicó con las hijas de aquel lugar y ellas los llevaron a adorar a otros dioses. ¿Y qué es lo que los llevó a la adoración de otros dioses y sabía que no tenían que adorar a otros dioses? La fornicación. La fornicación lo entrelazó con las mujeres de ese lugar y por causa de la fornicación los arrastraron a las cosas que ellas querían. ¿Qué ocurre que puede pasar en este tiempo y en este mundo en la misma situación? Lo va a arrastrar al mundo, lo va a llevar al mundo, lo va a envolver y lo va a seducir para llevarlo fuera, lejos del Señor. Y va a perder el tiempo en lugar de aprovechar. Entonces el apóstol dice, mirá pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son días malos. Por tanto, no seáis insensatos, que muestra imprudencia e inmadurez. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Entendido? Entendido. Para eso venimos a la congregación, para entender los caminos del Señor, para recibir la instrucción de Dios, para que sepamos qué debemos de hacer. Entonces venimos aquellos que son entendidos en los tiempos y nos hacen saber y nos hacen conocer la perfecta voluntad de Dios, para que no erremos del camino, sino que lleguemos con un final feliz a la presencia del Señor. Podemos estar marchando mal, pero si corregimos, podemos terminar bien en la presencia del Señor. Esto a los que quieren. Así que mis amados hermanos, quiera el Señor que entendamos estas cosas y con corazón agradecido alabemos al Señor, mirando con diligencia cómo andamos en esta vida. Dios nos ha llamado para salvarnos, no nos llamó para que nos perdamos. Y nos dio instructores que iluminan los ojos de nuestro entendimiento, como está escrito. Y Él mismo constituyó y luego dice para perfeccionar a los santos. No desoigamos el llamado de Dios, sino oigamos en esta noche lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. ¿Entendemos esto, hermano? Cerramos nuestros ojos y oramos. Cierre sus ojos y oramos.